Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este estudio 3 de este año. Esta noche vamos a ver promesas. Esperemos que les resulte tan interesante como a nosotras. La verdad es que en todo este tiempo que hemos estado leyendo la Biblia, estudiándola, el que diga que la Biblia es aburrida, la verdad creo que se está perdiendo de mucho porque cada vez nos van surgiendo más preguntas. Las promesas. ¿Qué pensarías de una persona muy adinerada que siempre está quejándose de todo y de que dice que no tiene lo suficiente? ¿Qué pensarías de que no está conforme? ¿Por qué actuaría de esa manera? ¿Acaso esta persona no se daría cuenta que es millonaria? Bueno, pues esto es parte de una prédica que estaba yo viendo de Charles Stanley. Y la verdad es que me llamó mucho la atención y siempre estoy pensando cómo empezar nuestras clases, pero me gustó mucho esta parte porque normalmente actuamos como si fuéramos mendigos cuando realmente somos millonarios y cuando tenemos más de 7,000 promesas. Obviamente no las podemos ver todas, pero sí vamos a ver las cosas más importantes, más indispensables. Promesas no es algo que se estudie mucho, no es algo que normalmente veamos en las iglesias, pero van a ver qué interesante. ¿Sabían que nosotros, los que aceptamos a Dios como nuestro Señor y Salvador, somos ricos y que a veces no actuamos como tal? Dios nos ha dejado esto que les decía, más de 7,000 promesas maravillosas y que nadie más puede prometernos sino Dios. Existen diversos tipos de promesas basadas en compromisos personales, sociales, religiosos. Vamos a ver diferentes tipos de promesas también. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una promesa, un contrato y una alianza. Vamos a ver muchas cosas muy interesantes. Ahora, también me llamó mucho la atención porque buscando qué significaba, cuál es el significado de promesa. Seguramente todos hemos chocado los dedos chiquitos o hemos hecho lo que ahora le llaman el Pinky Promise, ¿no? El Pinky Promise viene de la antigua cultura japonesa. Es una palabra que le decían yubikiri. ¿Y qué creen que significa? Que si no cumplías con esa promesa, te cortaban el dedo. Entonces, esas son cosas muy interesantes que nosotros tenemos que entender. ¿Qué significa la palabra promesa? La palabra promesa en español es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien. Pero acuérdense que la Biblia fue escrita en griego, ya lo habíamos platicado, en arameo, en hebreo, pero la palabra promesa en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, proviene del griego evangelía. Esta palabra se define como un anuncio, un mensaje o un compromiso solemne. Fíjense nada más, es un compromiso solemne mediante el cual Dios ofrece voluntariamente bendiciones. Ofrece gracia, ofrece salvación a quienes creen en Él, basándose en su fidelidad inmutable. Entonces, creo que estas cosas son importantes porque deberíamos de andar como pavos reales, contentos, enseñando todas las plumas, estando felices de todas esas promesas que nos ha dejado Dios para nosotros y no vivir nuestras vidas como mendigos pensando que realmente no tenemos nada. Si lo tradujéramos a la vida de este mundo y dijéramos, bueno, pues es que yo soy sobrina del hombre más rico del mundo, y tengo tales herencias y tengo tantos aviones y tengo tantas riquezas, bueno, pues seguramente andaríamos pavoneándonos, pero también tenemos que saber que las riquezas no es la felicidad y que la verdadera felicidad es lo que Dios nos está dejando en todas estas promesas y las cuales vamos a ver. Entonces yo los invito a que saquemos nuestra armadura. Esperemos que, como lo platicamos hace un par de clases, cada vez que se pongan los zapatos, se acuerden que se tengan que poner toda la armadura. Y el día de hoy vamos a sacar la espada, que la espada es la palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver todo eso. Fíjense esta lámina. Les pusimos este cofre.
¿Qué harías si te encontraras un cofre? Creo que todos hemos tenido esa ilusión de encontrarnos un tesoro escondido, caminar por la playa, meterte a una cueva, una caverna y encontrarte un tesoro. Bueno, pues todos nosotros, todos los que hemos recibido a Dios, tenemos ese tesoro. Tenemos la hermosa promesa de la restauración. Dentro de todas estas 7,000 y cacho promesas, la verdad es que fue muy difícil escoger cuál era la mejor promesa que podríamos poner como en No se movió, nuestra, Mirna. No se como en movió, Mirna. nuestra primera lámina. A ver aquí, ¿ya? No se, no, A ver, yo sí la veo movida. tú, Tony. No, No. Mm, a ver, voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Sí, por favor. A ver si. Lo que decía Mirna es muy cierto, ¿no? Nos costó muchísimo trabajo ver realmente cuáles eran las promesas que íbamos a escoger, porque son tantas y son todas tan hermosas y tan bonitas que dijimos, bueno, ¿cuáles podemos poner como un ejemplo para A ver ahí. ahí está, sí. mero, la presentación de hoy? Porque son muchísimas y los invitamos a que las busquen todas. Sí, la Listo. verdad es que o sea, no sabíamos si poner la uno, la 2, la 3, la 7,000, la 6,000, la 5,000, porque la verdad es que todas son verdaderamente una cosa maravillosa, pero bueno, les pusimos estas. Dentro de todas las promesas que Dios nos ha dejado. Bueno, antes de eso, antes de leerles esta presentación, esta hoja, perdón, yo quería comentarles porque la semana pasada les envié a Tony y a mi hermana qué significaba la palabra abracadabra. Entonces, me gustó mucho el significado y quiero que todos estemos como muy conscientes de esto que significa la palabra abracadabra. Normalmente para todos los que somos de 50 para arriba, sabemos que la usábamos como un hechizo, ¿no? Como la varita y que nos creíamos magos y decíamos abracadabra y se abría la puerta o hacíamos algún juego, ¿no? Cuando éramos niños con esa palabra. Pues resulta que esa palabra no es ningún juego. Resulta que esa palabra está en arameo, que era el idioma de Jesucristo. Y esa palabra significa yo creo mientras hablo. Entonces, hablando precisamente de las promesas y de todo lo que sale en nuestra boca y esta espada que nos dejó Dios en esta armadura que es con la que nos vamos a defender, con la que tenemos que aprendernos todo lo más que podamos, bueno, tenemos que entender que en la Biblia dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Dios no creó el mundo con las manos, sino que lo creó hablando. Y entonces Él dijo, haya luz y hubo luz. El habla es la herramienta de la creación divina. Entonces, si uno está diciendo todo el tiempo es que soy pobre, es que esto me mata, es que estoy enfermo, es que tengo problemas todo el día, es que mi hijo no me quiere, es que soy tonta, es que entonces nosotros estamos declarando con la palabra. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar todo este pensamiento. ¿Y qué fue lo que nos dijo Dios? Él solamente nos dijo que creyéramos con la palabra. Entonces vamos a aprender todo lo que son las promesas de Dios. Esperemos que les guste mucho. Entonces, como les decía hace ratito, fíjense, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos daría también todo lo demás? Entonces, si nosotros nos hacemos esta primera pregunta, yo creo que sí se nos caería la cara de vergüenza decir, Señor, perdónanos, por favor, porque yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes si entregaría a su hijo. Cuando leemos la historia, cuando Abraham tiene que entregar a Isaac, o sea, creo que a todos se nos parte el corazón diciendo, no, pero ¿cómo? Pero mi hijo, pero mi cosita hermosa, ¿no? O sea, te cuesta mucho trabajo. Entonces, si Dios nos entregó a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Tenemos que creer en sus palabras y tenemos que creer en todo lo que nos dijo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Esto está en Juan 3:16. Todas estas son promesas, ¿eh? Nosotros no las inventamos ninguna, solamente tratamos de sacar lo más que podíamos. Como les comenté al principio, tenemos en nuestras manos un tesoro que nos ha dejado Dios con más de 7,000 promesas. Y para los que no han visto las clases pasadas, también los invitamos a verlas porque también debemos de ser muy agradecidos con todas las personas que estuvieron detrás de nosotros para que nosotros ahora tuviéramos una Biblia impresa. Porque si también vemos la historia de la Biblia y todas las personas que han muerto, para que nosotros tengamos en nuestras manos ese tesoro precioso de la palabra de Dios, también deberíamos estar agradecidos por eso y por todos los que estuvieron antes. Ahora fíjense esta imagen que todos conocemos, maravillosa y hermosa. Dentro de todo esto que nos prometió Dios, ¿qué es lo que tenemos? Acuérdense que todos los que hemos recibido a Dios en nuestro corazón, ¿qué tenemos en ese momento en que nos volvemos millonarios de la noche a la mañana? Tenemos todas las promesas, tenemos todos los títulos de gracia, tenemos todos los privilegios divinos. Y fíjense esto, a mí se me enchina el cuerito. Tenemos un Salvador exclusivo, un Padre tierno y amoroso, un pastor, un diligente guardián de su rebaño, un amigo más fiel que un hermano, una roca, un refugio, una fortaleza, una torre alta, un castillo de defensa, un hogar, un cielo nuevo, un esposo, un abogado. Es decir, ¿qué necesitas? Todo lo tenemos en Cristo. Absolutamente todo lo tenemos en Cristo. No sé, niñas, si me ayudan a leer la parte que está aquí arriba del lado derecho, Mm. porque a mí me tapa la barra, por favor. Apocalipsis 21, Apocalipsis. Sí. 21:3. Oí una fuerte voz que salía del trono que decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Qué sienten? Es que díganme, por favor, ¿qué sienten? O sea, tienen que sentir algo a fuerza, porque de veras a mí se me paran los pelitos de la emoción, de la felicidad. Cuando terminamos nosotros la clase de Apocalipsis, cuando estamos viendo la Nueva Jerusalén, cuando nos hace esta promesa y todas las promesas anteriores, de verdad que deberíamos sentirnos tan tranquilos, tan contentos, tan orgullosos, tan agradecidos. Y bueno, Apocalipsis 22:4 dice, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Entonces, por eso les pusimos este cofre, porque Él también nos está prometiendo esta restauración en donde con el pecado de Adán y todo lo que sucedió en la Biblia, tarde o temprano, cuando Él lo decida, vamos a tener esta restauración y vamos a estar con Dios. Sí, Tony. En la siguiente lámina en la que pusiste Apocalipsis, fíjense muy bien, porque luego preguntamos cuál es la marca de Dios, aparte de sellarnos con el Espíritu Santo, obviamente. Dice, verán su rostro, el rostro de Dios es Cristo, y tendrán su nombre escrito en la frente. Ese es el sello que ya tenemos. Fíjense bien, hermanos, ya estamos sellados con el nombre de Jesús en nuestra mente. Que no lo veamos es otra cosa, pero nosotros ya estamos sellados y apartados para Él. Así es, y es una cosa maravillosa. Para los que no Ujú. han visto las clases de Apocalipsis y todo lo que terminamos, también están los PDFs para que los puedan ver y repasar y ver qué cosa tan maravillosa. Ahora, tenemos en Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros hacemos esto, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante en las láminas de adelante, que en todas las promesas tienen que buscar el sí. Aquí hay un sí. Entonces, no se los voy a decir para decírselos más adelante, pero para que no se les olvide este sí. Pero sí confesamos perdón, si confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues Dios no solamente nos va a limpiar, nos va a perdonar,
va a escribir tu nombre en el libro de la vida, te va a ser parte de su reino. O sea, creo que con esto también, o sea, sería ya con eso, ¿no? Ya con eso necesitamos, pero no, o sea, tenemos muchísimas más promesas. Segunda de Pedro dice, crecer en la fe, dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Entonces, hablando de qué es lo que nos da su presencia continua. Ahí les pusimos los pasajes para que ustedes lo chequen. Nos da su presencia continua. Él mora en nosotros. Nunca estará solo. Nos perdona todo el tiempo, todos los días, diario nos perdona. Tenemos al Espíritu Santo, que es el Consolador. Él suple nuestras necesidades diarias. Él contesta nuestras oraciones. Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad. Él nos da confianza. ¿Y por qué dice Él nos oye si pedimos conforme a su voluntad? Pues porque si le pedimos algo que esté mal en nuestra carne y estamos diciendo, ay, ojalá esta persona se muera dentro de un foso negro y oscuro, pues obviamente no, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conforme a su voluntad y Él nos va a dar esa confianza, nos va a dar sabiduría, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, concede las peticiones de nuestro corazón, nos da sanidad en tiempos de enfermedad, aunque muchos no crean esta parte. No quiere decir que no nos enfermemos nunca, sino que Él nos va a dar sanidad en tiempos de enfermedad. Nada va a poder separarnos del amor de Dios. Este pasaje es muy bonito también. Se nos da seguridad eterna y nos da un hogar. Y vamos a seguir viendo cosas maravillosas, maravillosas y maravillosas que pues tenemos que volver a repasar, tenemos que checar todos estos pasajes. ¿Dónde podemos sacar las promesas? Bueno, todas las promesas vienen en la Biblia. No les voy a hacer un comercial, pero hay libros, hay muchos libros que hablan de las promesas y que vale la pena que lo tengan como libro de cabecera para que ustedes también puedan irse aprendiendo estos pasajes, hablando de la batalla espiritual que hablamos la semana pasada y de las últimas dos clases que hemos presentado también es importante que sepamos estas promesas para darnos cuenta qué ricos somos. En la palabra de Dios, en la Biblia, declaramos tu palabra, declaro tu palabra sobre mi vida y mi casa, tu verdad es mi defensa y mi victoria. Fíjense bien, ¿cómo puedo yo decir una cosa así si no leo la Biblia, si no conozco la Biblia y si no sé que exactamente el poder que hay en la palabra de Dios, que viene, que es la Biblia, es la palabra la única arma que tiene nuestra armadura espiritual es la espada, y la espada es proclamar lo que él dice. La espada física atravesaba el cuerpo, la espada del espíritu atraviesa el alma, las coyunturas. La espada de la palabra deja que te atraviesen. A veces duele, pero es lo mejor que te puede suceder. La palabra de Dios es poderosa y suficiente. Dios nos manda a ganar con una espada y Él va con nosotros. Fíjense muy bien, hermanos. Estuvimos en viendo la armadura de Cristo y curiosamente hoy estamos viendo el poder de la palabra de Dios en la espada del Espíritu, ¿sí? Cuando declaras la palabra, declaras las promesas del Señor. Entonces, por eso es importantísimo estudiar, por eso es importantísimo tener pues tenemos tantas armas ahorita impresas en libros de promesas, el poder de la oración es tremendo, pero si estamos orando directamente con las promesas del Señor, que es su palabra, vamos a tener poder. Y también quiero que entendamos que cuando nosotros estamos viendo como lo hicimos con personajes bíblicos y los estuvimos estudiando y vimos cómo ellos, el Señor les hablaba y se revelaba, lo que les está diciendo a ellos, hoy lo tenemos escrito para nosotros.
Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos escuchando el tiempo que el Señor le habló a Josué, le dijo que nadie podrá hacerle frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Es una promesa que el Señor le está haciendo a este Josué, pero es una promesa que yo la puedo hacer para mí. Señor, tú dices en tu palabra que nadie podrá hacer frente a mí, frente mientras yo viva, pues que estarás conmigo como estuviste con Moisés y no me fallarás ni me abandonarás. Eso es lo que nosotros queremos que entiendan, cómo vayan leyendo, pero vayan tomando de la Biblia lo que el Señor hizo con otros personajes bíblicos, con otros seres humanos, lo está haciendo y lo puede hacer directamente con nosotros, ¿sí? A Josué, por ejemplo, le dijo que tuviera cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés le dio. Eso también es para nosotros, o sea que le dio los mandamientos, ¿sí? Que no se desvíe de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces le irá bien en todo lo que haga. Fíjese bien, hermano, entonces, solo entonces, siguiendo la instrucción, siguiendo la ley, siguiendo lo que son los mandamientos, entonces nos irá bien en todo lo que hagamos. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, porque luego estamos esperando que llegue la bendición, hermanos, y no sabemos que tenemos que hacer cosas para agradar a Dios, ¿sí? Que es estudiar de la palabra y estar cerca de ella, estar aprendiéndola de memoria. ¿Para qué? Para precisamente por los momentos difíciles. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato no nos está pidiendo el favor, ni te sugiero, ¿sí? Mi mandato es ser fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Así como estuvo con Josué, está con nosotros, ¿sí? Entonces queremos que aprenda usted a usar la espada. ¿Y para qué? Para que tenga poder su armadura. Cada soldado tiene un arma para enfrentar las luchas espirituales y nosotros tenemos la espada. La espada se toma y la espada es la palabra de Dios. Es tomar autoridad de lo que el Señor nos dijo y apropiárnosla. Mirna nos acaba de decir todas las bendiciones que ya tenemos, no que vamos a tener en algún momento, si quisiéramos, ya las tenemos. Y si yo estoy orando, yo lo tengo que hacer con autoridad, no con miedo, ni con la inseguridad de que Dios me lo vaya a dar o no. Lo que me está pidiendo es que me sujete a los mandamientos para que entonces prospere y me vaya bien en todo lo que yo haga. ¿Sí? Entonces, esos son mandatos que también nosotros tenemos que obedecer. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma que forma parte de la armadura de Dios. Y cuando la declaras, la palabra declaras. Las promesas del Señor son la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ir viendo cómo, ahorita que desarrollen mis hermanas también este estudio, vamos a tener que hacer cambios en nuestra vida. La que sigue. Y aquí empezamos con la parte bien interesante donde dice que las promesas de la Biblia fueron dadas principalmente por Dios y registradas por diversos profetas, apóstoles y escritores sagrados bajo inspiración divina a lo largo de más de 1000 años. Si en 1000 años Dios usó a todos estos profetas, apóstoles y escritores para dejar toda esta información, fue para que la usáramos. Ya no voy a repetir lo que dijo Tony porque es parte de lo que yo iba a decir en esta lámina justamente, de cómo usar esas promesas para realmente aplicarlas. Es como tener llaves que Dios dejó para que tú abras puertas según tu necesidad. Entonces, si tú tienes una necesidad específica, tienes que buscar promesas específicas que van de acuerdo a tu necesidad. Y es como tener una clave para decir, a ver, Señor, yo estoy pasando ahorita por esta situación. ¿Qué me recomiendas hacer a mí si yo ahorita tengo esta situación? Entonces, estas promesas, que suman miles, no son simples palabras, sino compromisos firmes de Dios
para revelar su carácter fiel, mostrar su plan de salvación y sostener a los creyentes. Más adelante les vamos a dar algunos ejemplos de cómo se usan las promesas según las situaciones que cada uno vive, pero es como ¿cómo ponerlo como ejemplo? Dios dejó como estas cartas especiales para que nosotros las abriéramos y las usáramos según nuestra necesidad, pero no las vamos a poder usar si no las conocemos. Entonces, como bien dijo Mirna, hay incluso libros específicos de promesas y nosotros tenemos que darnos a la tarea de buscar las promesas especiales que nosotros hoy necesitamos, leerlas, apropiarlas y decir, Señor, tú dijiste en tu palabra esto y yo te creo. Entonces tengo esta promesa, por favor, dámela. La que sigue, por favor. Fíjense bien. Aquí, por ejemplo, pusimos 7 promesas que son hermosísimas, algunas de estas 1000, que yo les recomiendo, se los digo por experiencia propia, que no tenemos la costumbre de hacer como un acordeón para las que nos tenemos que aprender, que empecemos con estas 7. Yo soy tu fuerza, Isaías 41:10. Yo nunca te dejaré, Deuteronomio 31:8. Tengo planes para que prosperes, Jeremías 29:11. Yo escucho tus plegarias, Lucas 11:28. Yo pelearé por ti, Éxodo 14:14. Yo te daré paz, Juan 16:33. Yo siempre te amaré, Juan 31:16. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál de estas les queda como anillo al dedo hoy? Pues a lo mejor ustedes me dicen, pues a mí me encanta esta de yo te daré paz porque no he tenido paz y entonces lo que necesito hoy es paz. Ah, ok, entonces, Señor, tú dijiste en Juan 16:33 que pase lo que pase, yo tendré paz. Dame paz, Señor. Tú lo dijiste en Juan. Dame paz. O me siento preocupado, estoy solo con esta crisis. Entonces tú dices, Señor, no me dejes solo. Tú dijiste en Deuteronomio 31:8 que tú nunca me dejarás. Ayúdame en esta situación. Es usar las promesas, platicar con Dios, orar con Dios, pero con las palabras que Dios dejó y Dios va a decir, me cree, conoce mi palabra y entonces las usa. ¿Quién escribió y dio las promesas? Lo mencioné. El autor principal es Dios, la fuente de todas las promesas es Dios. Él se compromete a conferir bendiciones. Los escritores, llamados también agiógrafos, diversos profetas y autores bíblicos como Moisés, David, Isaías, los apóstoles Pablo, Mateo, Juan, etcétera, registraron estas promesas por inspiración divina, utilizando su propio contexto y conocimiento. Cristo como cumplimiento. Aquí es donde Mirna hablaba del sí y su amén. ¿Qué significa esto? En el Nuevo Testamento se establece que todas las promesas de Dios se encuentra su sí y su amén en Jesucristo. Lo vamos a ver un poco más adelante, pero siempre revisen cómo vienen redactadas las promesas. Si tú haces esto, Dios te ayudará, Dios estará contigo, pero también hay un amén en cada una de las cosas en Cristo Jesús. Las promesas de Dios en la Biblia ofrecen esperanza, seguridad y guía, destacando su amor incondicional y cuidado constante. Estas incluyen la salvación, la nueva vida en Cristo, el consuelo, el cuidado, la paz, la protección, la provisión y las oraciones contestadas y glorias futuras. Estas promesas brindan fortaleza y fe ante los desafíos de la vida. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que hay segmentos dentro de las promesas. Las promesas se separan. ¿Cuáles son las promesas de salvación? Estas. ¿Cuáles son las promesas de paz? Estas. ¿Cuáles son las de provisión? Estas. ¿Cuáles de consuelo? Estas. ¿Cuáles de cuidado? Estas. Y entonces al buscarlas nosotros y aprenderlas y leerlas y repetirlas, estamos usando las herramientas que Dios nos dejó. La que sigue, por favor. Oye, Lupita, y para los que son como yo y no se saben todos los pasajes o los versículos de la Biblia, pues creo que Tony no me dejará mentir y creo que podemos decir, tú dices, Señor, que nunca me dejarás. Entonces, no creo que Dios sabe perfectamente en dónde dejó escrito lo que dejó escrito, pero yo creo que Ujú, podemos hacer esta referencia nada más sin decir el versículo, pero sí es importante. También les vamos a mandar un link
que encontramos en internet, donde vienen, para los que no quieren o no pueden comprar un libro de promesas, hay hay un link en internet en donde vienen todas las promesas, en donde tú le puedes poner, no sé, promesas de restauración y te las pone todas, promesas de sanidad y también te las pone de ansiedad, de esperanza, de estabilidad, de éxito. Bueno, pues imagínense si son más de 7,000, pero les vamos a mandar ese link también para los que estén interesados y lo puedan ver. Perdón, Lupis, gracias. Gracias, Mir. Ah, espérame que no le puedo cambiar. Ya. Ok, ¿por qué se escribieron las promesas? Tenemos que analizar el trasfondo de esto. Dios no hizo estas promesas para cumplirlas a la ligera, sino con propósitos específicos para la humanidad. En otras palabras, nos dejó herramientas, nos dejó armas. Cuando nosotros hablamos de la armadura de Cristo y hablamos específicamente de la espada, que es la palabra del Señor, si tú no revisas y escudriñas la Biblia, no vas a entender cuáles son las armas que Dios dejó para ti. Y entonces precisamente por eso tenemos que estudiar y por eso tenemos que hacer este tipo de análisis. Fíjense bien, aquí pusimos 5 de las más importantes. Generar fe y esperanza, por ejemplo, las promesas están diseñadas para estimular la confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles. Todos pasamos por tiempos difíciles y más ahora. Revelar el plan de salvación. Muchas promesas como las hechas a Abraham o David apuntan a llegar, a la llegada, perdón, de un redentor cumpliéndose en Jesucristo. También, por ejemplo, proporcionar consuelo y fortaleza cuando estamos devastados. Sirven como anclas en medio de las pruebas, ofreciendo paz y seguridad. Muchas veces no queremos nada material, simplemente queremos sentir seguridad de paz en Él, que Él nos va a ayudar, que no estamos solas, que no nos va a abandonar, hombres o mujeres. A veces no estamos pidiendo cosas materiales, estamos pidiendo tener paz, tener seguridad, sentirnos tranquilos. Otro, por ejemplo, puede ser guiar la conducta, santificación. Hay promesas que invitan a los creyentes a participar de la naturaleza divina y a vivir una vida santa, alejándose de la corrupción del mundo. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo, pero hay promesas donde nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer para obedecerlo, pero tenemos que estudiarlo. A veces no sabemos las guías, pero Él nos dice cómo hacerlo. Demostrar la fidelidad de Dios. Se escribieron para dejar constancia de que Dios cumple su palabra y no miente. ¿Qué nos pasa cuando estamos en una situación de crisis? Vivimos una situación de crisis, pasamos unos días, unas semanas o unos meses de crisis y cuando Dios nos contesta, nosotros decimos, ay Señor, perdóname porque sí hubo un momento en el que pensé que no me ibas a escuchar. Todos vivimos esas angustias y son tiempos difíciles, pero Él no nos deja. Y más si tenemos una fe grande en Él. Hay ejemplos clave, por ejemplo, en el caso de Abraham, las promesas de descendencia, de tierra y de bendición a todas las naciones que hemos leído tantas veces, como Dios cumple. Y dijo que tendría abundancia de hijos de que toda esta gente, ¿no? Iría a diferentes partes de la tierra porque serían grandes la cantidad de gente que vendría de Abraham. Y así fue. A David la promesa de un reino eterno, a la humanidad nueva alianza, perdón de pecados, presencia continua de Dios, sabiduría, paz y vida eterna. Dice, el único que no falle, que siempre cumple sus promesas es Dios. Deberíamos de poner este cuadrito en todas nuestras casas para recordar que en el único que podemos confiar es en Él. No podemos confiar en nuestro cónyuge, ni en nuestros hijos, ni en nuestros jefes, ni en nuestros vecinos, ni en nuestros padres, ni en nuestros hermanos, ni en nuestros amigos, no porque no lo saben, sino porque somos humanos y porque siempre vamos a fallar o nos van a fallar. Pero el único que nunca nos va a fallar y que sí cumple sus promesas es Dios. La que sigue, por favor. Ahora acuérdense también que la palabra permanece. La palabra de Dios declara, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Una de las muchas promesas de Dios. Estas promesas no cambian, desde la compasión a la confianza, la provisión a la protección, el perdón a la libertad.
son para todas las personas y para todos los tiempos. Ellas reflejan el carácter de Dios y su propósito decisivo. Las promesas son para todas las personas del pueblo de Dios, para sus hijos, para ayudar a discernir cómo aplicar los cientos de promesas garantizadas que se hallan en la palabra de Dios. Es un poco lo que decía Lupita en la lámina anterior. Si no sabes cómo hacer algo, Él te va a decir cómo, pero tienes que buscarlo. Es un trabajo personal, es un trabajo que nadie lo va a hacer por ti, es un trabajo entre tú y Dios. Y esta imagen nos encantó, el mapa humano se pierde, pero la palabra permanece. También está esta, dice, obedece sin mapa. Si esperas certezas, no sales. Si obedeces, heredas. Se los voy a volver a leer. Si esperas certezas, no sales. Si obedeces, heredas. Así como dijo Lupita en la lámina anterior que deberíamos de enmarcar ese cuadrito en casa, creo que también tendríamos que guardar esto en nuestra mente y en nuestro corazón, que si esperamos que todo sea una certeza, pues nunca nos vamos a mover de ahí. Pero si obedecemos, vamos a heredar todas estas maravillas. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, parece que cuando estamos leyendo estos capítulos, los vemos como pues como parte de una historia, como parte del pasado, como algo que ya pasó, pero cuando leemos todo esto, por eso yo les decía, las personas que crean que la Biblia es aburrida es porque no han entendido todavía la maravilla que Dios nos deja, porque aquí nos está dando esta imagen, pero nos está haciendo toda una metáfora también alrededor de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y aparte, pues cuántos años hace, ¿verdad? O sea, ¿cuántos años tiene esta historia? ¿Cuántos años? ¿Hace cuántos años se escribió la Biblia? Lo hemos hablado, lo hemos platicado en láminas anteriores, en presentaciones anteriores. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Moverse del lugar. Ahora, yo creo que para nadie es agradable estarse moviendo de lugar. Habemos personas que somos, nos gusta como estar siempre en el mismo lugar y cuando nos sacan de nuestra zona de confort, pues no es agradable. Pero si Dios te dice, muévete de ahí, no esperes a tener la certeza, no esperes a tener aquello que estás esperando, muévete y hazlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice número uno, tienes que analizar el contexto. ¿Analizar el contexto de qué? Pues de las promesas. Entonces, número uno, analiza el contexto. A menudo las promesas son parte de una historia más grande. Usa las referencias de la Biblia. En el número dos, lo que les mencionábamos al principio y lo que les dijo también Lupita, busquen el sí. Algunas, algunas de las promesas de Dios son condicionales. Ahorita seguramente, bueno, Tony ya nos dijo, pero algunas de las promesas son condicionales, lo que significa que si tú haces algo, entonces Dios va a hacer algo. Si no las haces, pues obviamente Dios no va a hacer nada. Entonces, por eso se llaman condicionales. Muchas de las promesas de Dios nos ayudan a rendirnos a su voluntad. En el número tres, hay que examinar el carácter de Dios. Obviamente, en todas estas promesas nos vamos dando cuenta cuál es el carácter de Dios. Bueno, en las promesas y en toda la Biblia, pero obviamente, ¿qué tenemos que hacer también? Bueno, ya vimos que hay que analizar el texto, hay que buscar el sí en todas estas promesas para ver cuáles son condicionales, cuáles no, y examinar el carácter de Dios, ya se trate de una promesa general o de una específica. El carácter de Dios es evidente. Conocer esto nos va a ayudar a discernir en qué manera es relevante y aplicable a nuestra propia vida la garantía personal de Dios. Y ahorita, bueno, también ya se los mencionaron mis hermanas, van a ver cuáles son las diferencias entre las promesas condicionales y las incondicionales. La promesa, contrato y alianza. Recuerdan que aparte de que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. Es un Dios de pacto que cumple su promesa. Y es un Dios que ha pactado con el pueblo de Israel, no con nosotros.
El nuevo pacto ya es Cristo, pero con los pactos que nosotros conocemos de la Biblia son antes de Cristo. Cuando llega Cristo ya pacta directamente con nosotros, pero está pactando con la ley. O sea, con los mandamientos. Cristo lo que predicó fue el Antiguo Testamento y vino a volver a acomodar y a reformar lo que él había dicho. Sí, entonces hay muchos tipos de promesas y todas tienen diferentes grados de importancia cultural y legal. En el Antiguo Testamento había una gran diferencia entre una promesa, un contrato y una promesa muy especial llamada alianza. El contrato implica el intercambio de propiedad entre dos o más personas y en los tiempos antiguos se cerraba el trato entregándose la chancla. Fíjese muy bien qué raro, qué extraño, pero era el título de propiedad, prácticamente las escrituras, era la chancla del antiguo propietario del terreno, por ejemplo. Un pacto puede incluir promesas. Dios promete ser el Dios de Abraham, pero cuando estamos hablando de eso, ustedes saben que nosotros somos descendencia espiritual de Abraham. Entonces, todas las promesas que tienen los israelitas, el pueblo judío en el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, las tenemos nosotros al día de hoy junto con ellos todavía, ¿sí? Una promesa puede ser parte de un pacto. La promesa de la tierra de Canaán es parte del pacto con Abraham, pero esto justo lo hace directamente con los judíos, con el pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, aunque mucha gente quiso, por ser cristianos, ir a tomar posesión de esa tierra o irse a vivir allá judaizando, no va a ser. Tenemos que entender que cuáles son cosas para nosotros directamente junto con todos ellos o única y exclusivamente para ellos, ¿sí? Una alianza es la relación que se establece a través del pacto y las promesas. Vamos a ver un ejemplo a entender la diferencia entre pacto, promesa y alianza. El pacto lo vemos en Génesis 17, 1, 14. Dios hace un pacto con Abraham, comprometiéndose a ser su Dios y a dar una tierra y la tierra de Canaán a él y a sus descendientes directos, ¿ok? A los israelitas. A cambio, Abraham y sus descendientes se comprometen a circuncidarse y a seguir los mandamientos de Dios. Nosotros no necesitamos tener un pacto de carne. Tenemos que aprender a sujetar nuestra carne. Pero circuncidarse es un pacto de carne física, ¿sí? Nosotros lo tenemos que hacer de manera espiritual. Y seguir los mandamientos le corresponde tanto al pueblo de Israel como a nosotros. Las promesas en Génesis 15:5 dice, Dios le hace una promesa a Abraham diciéndole que sus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Ahí estamos incluidos nosotros. La alianza en Deuteronomio 7, 6, 8 se habla de la alianza entre Dios y su pueblo, Israel, donde se enfatiza la lealtad y la fidelidad de Dios hacia ellos. Hasta el día de hoy, hermanos, usted y yo nos damos cuenta cómo, a pesar de la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel, a pesar de las guerras que se le vienen encima, Dios pelea la batalla física y espiritual por ellos, pero también por nosotros. Por eso tenemos la obligación de estar orando por ellos, a través de ellos, a través de Jesucristo. Nosotros somos la descendencia espiritual de esa nación. La que sigue, por favor. Hay tipos de promesas. Las incondicionales están basadas en la soberanía de Dios. Aquí definitivamente Dios es, en su definición, dice, son promesas que Dios cumplirá independientemente de la respuesta humana o las circunstancias. Ejemplo, la promesa de que no volverá a destruir la tierra con un diluvio. Eso está en Génesis 9:11, pero en Apocalipsis nosotros sabemos que ahora lo va a hacer con fuego. O sea, es una promesa de que va a ser ahora con fuego. El regreso de Jesús, que es la segunda venida de él, es Juan 14:3 y la promesa de no desamparar a sus hijos. Sí, eso es una bendición que sepamos que nosotros contamos con él
a que a pesar de nosotros no nos va a desamparar. Y el enfoque se basa enteramente en el carácter y la fidelidad de Dios para su pueblo y para todos nosotros. Las promesas condicionales, ahí sí están basadas en la obediencia humana. Esta definición de promesas cuyo cumplimiento está sujeto al cumplimiento de requisitos o condiciones específicas. El ejemplo es, busquen primero el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas, hermanos? Lo vimos en Mateo 6:33. ¿Cuáles cosas? Todo lo que Él promete ya lo cumplió, no lo va a cumplir. Ya lo cumplió. Necesita que activemos nuestra fe. Ese es el poder que tenemos en decirle, Señor, gracias, porque yo sé que a pesar de la situación que estoy viviendo, tú dices en tu palabra que estás conmigo, que me estás protegiendo, y puede usted hablar y proclamar el versículo si se lo sabe. Si no, como acaba de decir esta Mirna, recuerde el contenido y la sabiduría otorgada a quien se la pide con fe. Se los pido, por favor. La base del éxito en nuestra vida es ser sabios. Recuerde que Salomón pidió sabiduría y el resto se lo dio por añadidura. Fue el hombre más poderoso del mundo, sí, también tuvo muchísimas riquezas y más adelante por no seguir los estatutos del Señor perdió. Pero él se basó primero en tener sabiduría. Y ser sabio, hermanos, es ser una persona honesta consigo mismo, de entender que no podemos con la situación, dependemos nosotros de Dios y el resto, lo que nosotros necesitamos, el gusto que queremos darnos, la bendición material, física, relacional que queremos, el Señor no la da siempre y cuando no nos vaya a afectar con la relación con Él. Este Salomón, hermanos, perdió el reino, se dividió en dos, ¿sí? Entonces, el enfoque requiere cooperación, fe y obediencia humana. ¿Qué quiere decir? Que sí hay repercusiones. Fallamos, perdemos. La diferencia clave es el cumplimiento, las incondicionales son seguras, pase lo que pase, las condicionales requieren revisar el contexto para identificar la estipulación. O sea, tenemos que ser responsables. Las condicionales, si no se ve el cumplimiento, a menudo implican que no se ha cumplido la parte del receptor. Voy a darle un pequeño ejemplo. Quiero que tenga como tarea nuevamente Isaías 58 porque esa es la verdadera y falsa adoración, ese es el verdadero ayuno. El Señor está exigiendo que se dé libertad a los oprimidos, se comparta comida, etcétera. Usted lo va a leer. A partir de 58:8 dice, entonces su salvación llegará como el amanecer, sus heridas serán sanadas con rapidez, su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen al Señor, le responderá, sí, aquí estoy y les contestará enseguida. Entonces, tenemos que leer bien Isaías 58, por favor, qué son las cosas que el Señor quiere que hagamos, en qué nos apliquemos. Y entonces, cuando nosotros estemos haciendo, aparte de estudiar la palabra de Dios y aprenderla, Él nos va a responder y nos va a contestar enseguida. La que sigue, por favor. Y aparte, Tony, como este ejemplo que dice ahí, si ustedes leen completo Mateo 6:33, obviamente no se los pusimos completos, pero ¿qué es lo que tienen que hacer para que todas esas cosas sean añadidas? Buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, solamente y solo si buscas primeramente el reino de Dios, entonces todas esas cosas van a ser añadidas. Entonces, por eso busquen el sí en las promesas, que son esas promesas condicionales. Y como dijo Tony, las promesas incondicionales son las que se basan enteramente en la fidelidad de Dios y que también hay muchísimas, muchísimas. Gracias, Tony. Ok, aquí vamos a hacer un recordatorio. ¿Cuál fue la primer promesa que Dios dejó? Está en Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15. La Biblia contiene miles de promesas de Dios
con estimaciones que varían comúnmente entre 3,000 y 8,000, dependiendo si se cuentan promesas directas, condicionales o repetidas. Una cifra frecuentemente citada es de 3,565 a 3,573 promesas en la versión Reina Valera 60, mientras que otros conteos sugieren un número mayor. También hay una última promesa en la Biblia, que es esta en Apocalipsis 21, 3, 4, que ya la leyó Mirna hace rato y que le erizó la piel. Miren el hogar que de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Si Dios está dando esto como una promesa al final de Apocalipsis, es porque lo va a cumplir. Es porque va a llegar un momento en que ya no vamos a tener ni esa tristeza, ni ese llanto, ni ese dolor, ni esas cosas que nos hicieron vivir con situaciones pues muy tristes y desagradables durante algunos periodos de nuestra vida, por las razones que hayan sido, provocadas o no provocadas por nosotros. Pero hay una promesa al final de la Biblia en Apocalipsis 21, 3, 4. Dice, cubren áreas como la salvación, el perdón, la provisión, la guía y la vida eterna. Tipos se dividen en incondicionales, que dependen solo de la voluntad de Dios, y condicionales, que requieren obediencia o fe del hombre, que ya explicó Mirna y que ya explicó Tony. Tenemos que entender, unas Dios te las da por su propia voluntad y otras te las va a dar si tú realmente lo sigues, si tú realmente lo estudias, si tú realmente le crees y si tú realmente pones en práctica lo que Él te pide que hagas. Y algo que tiene que estar muy claro es que las promesas de Dios no son negociables. Nosotros no podemos cambiar las promesas de Dios. Así como en Génesis 3:15 empezó con una situación, con esto que hablábamos, de que pondrá hostilidad entre la mujer y entre esta descendencia con ella por el pecado que hubo. También hay una promesa de salvación y que estaremos con Dios en Apocalipsis 21, 3, 4. Y estamos hablando desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento. La que sigue, por favor. Fíjense, esta imagen nos encantó mucho. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres llegamos a un momento en que nos hincamos frente a Dios y le pedimos que nos cubra, que nos tome de su mano y que nos proteja. La Biblia está llena de promesas de Dios que ofrecen esperanza, consuelo, fortaleza y dirección para la vida de las personas. Ustedes van a decir, esto ya lo han repetido 3 veces. Sí, pero si no entendemos que hay promesas de esperanza cuando estamos totalmente desalentados, promesas de consuelo cuando estamos totalmente desanimados, problemas de fortaleza cuando nos sentimos débiles, promesas de dirección cuando no sabemos el camino, pues no las vamos a usar. Estas promesas abarcan aspectos como su presencia constante, su provisión, su sanidad y amor eterno. Los invitamos cuando Mirna les mande la liga de las promesas, que busquen específicamente cuál es la necesidad específica que ustedes tienen y se van a dar cuenta que cuando lean esas promesas que van ad hoc a su necesidad, van a decir, wow, no sabía que había esto específicamente para mí con la situación que estoy viviendo actualmente. La que sigue, por favor. Ahora bien, las promesas en la Biblia cristiana existen para revelar el carácter fiel de Dios, brindar su seguridad, esperanza y guía a los creyentes y fortalecer la fe en medio de las dificultades. Estas promesas son expresiones voluntarias de amor y bendición divina, muchas de las cuales están garantizadas por el carácter de Dios mismo, quien no miente ni cambia. No te lo está diciendo un humano, te lo está diciendo Dios. No miente, si Él lo puso es porque lo va a hacer. Puntos principales. Revelación de Dios. Las promesas muestran que Dios es fiel, confiable y que está inalterablemente comprometido con el bienestar de las personas. Fundamento de fe. Ayudan a los creyentes a construir su vida sobre verdades firmes, proporcionando consuelo y paz, como en 2 Corintios 1, 3, 4 y Filipenses 4, 6, 7. Esperanza y futuro obedecen una perspectiva eterna, incluyendo la vida eterna. Lo pueden revisar en 1 Juan 2:25. Y la esperanza de resurrección lo pueden revisar en Hechos 24:15. Guía y provisión.
Dios promete suplir necesidades. Vayan y lean Filipenses 4:19. Dar fuerzas a los cansados y renovar a los abatidos. Isaías 40, 29, 31. Dios promete darnos sabiduría y discernimiento para tomar decisiones. Y también encuentran todos estos temas de guía y provisión en Santiago 1:5 y en Proverbios 3 del 5 al 6. No les ponemos todos los versículos porque sería una clase de 6 horas, pero les damos los puntos claves para que ustedes busquen específicamente esas promesas que necesitan. Fidelidad de Dios. Existen promesas incondicionales basadas solo en la fidelidad de Dios, como el pacto de no destruir la tierra, que se escribió en Génesis 9:11, y condicionales que requieren obediencia y fe por parte del ser humano y de sus decisiones. Filipenses 4, del 4 al 19 e Isaías 40 al 29. La que sigue, por favor. Y en esta lámina, em, Lupita, si me lees el título, por favor, que no veo. El número exacto de promesas en la Biblia varían Ah, según cómo ya. se definan y cuenten, pero son cifras más citadas y detalladas, alrededor de 8.810 promesas en total. Gracias. Sí, es básicamente lo que dijiste hace ratito, que la mayoría de los análisis concuerdan en que hay más de 7.000, pero también se ha llegado a la cifra de 8.810 en diferentes versiones. Promesas de Dios a la humanidad, de esas 8.810, aproximadamente 7.487 son promesas hechas por Dios al ser humano y otras promesas. El conteo también incluye promesas hechas entre personas y por ángeles. Ahora vean esta parte de aquí del lado derecho. Dice, de ese gran total, Storms, bueno, es una persona que hizo este estudio, desglosó las cifras de la siguiente manera. 7.487 promesas de Dios dirigidas directamente pues a la humanidad, a todos nosotros. 991 promesas hechas entre personas, 290 promesas hechas por el hombre hacia Dios y 28 promesas pronunciadas por ángeles. Ahora, recuerden que aunque hayan sido pronunciadas por ángeles, son pues es la palabra de Dios que Él le mandó a los ángeles que nos dijeran, ¿no? Como cuando Gabriel precisamente pues llega con María, le hace una promesa, o sea, ahí tenemos como estos ejemplos cuando Dios manda a estos ángeles y hace estas promesas. ¿Sí, Tony, ibas a decir algo? Sí, justo lo que dices de Gabriel con María, pero también Gabriel con el profeta Daniel. Sí, Sí, desde que empezaste a orar, fue escuchada tu tu oración, oración. directamente, y era el mismo ángel Gabriel. Nada más para hacer A aclaración de Zacarías que, también, ¿no? sí, 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 Ajá. que tenemos que leer con mucho detalle la Biblia para que vayamos rescatando todas estas bendiciones. Sí, ahora acuérdense que de todo esto que estamos estudiando también, lo más importante es saber que tenemos que obedecer. Entonces, una cosa es la gracia y otra cosa es obedecer las cosas que Dios nos pide que obedezcamos para poder tener todas estas promesas. Y antes de que pases la lámina, yo quisiera hacer referencia a esta imagen. Vean el camino, por favor, y la profundidad. Hay un Ay, camino sí, completo hacia hermoso. esa cruz, hacia donde está Cristo, al cielo eterno. Hay Ujú. promesas, Él no nos va a dejar. A veces, de veras, lo decimos muchas veces, pero yo creo que hay gente que entiende mucho con imágenes. Ese camino está escrito para que nosotros lleguemos. Ya dejó el cómo hacerlo, pero tenemos que encontrar las claves, tenemos que encontrar de dónde aferrarnos. Este camino es, vamos caminando por lugares con muchos tropiezos, con muchos problemas, con muchas tribulaciones, pero al final está Cristo. Amén. Y si nosotros llegamos por ese camino y tomamos el camino que Él nos da, llegaremos a Él. No es nada más una imagen bonita de una cruz en el cielo, no. Todos vamos a tener que pasar por este camino, pero Dios ya dejó la guía.
Lo que queremos con esta imagen es que entiendan que hay una guía, pero ustedes la tienen que buscar. La que sigue, por Sí, favor. sí, sí, y hablando de esta misma imagen, o sea, si tú piensas en esa imagen, no te dejaré ni te desampararé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, hay muchísimas, pero de veras cuando las empiezas a hacer tuyas, empiezas a cambiar esto que hablábamos hace un par de semanas de la guerra espiritual. Por eso es importante sacar esta espada que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Ujú. Mm, Muy bien. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña segmentación de las promesas. Fíjense bien. Hay promesas de presencia y protección. En Isaías 41:10 que ya mencionamos hace rato, dice, no temas porque yo estoy contigo. Si ustedes dicen, Señor, tú has dicho que vas a estar conmigo, no tengo por qué temer. Por favor, dame paz. En tu palabra dice que no debo de temer porque tú estás conmigo. Te sepas o no el versículo, simplemente dilo, háblalo. Dice, nunca te dejaré, no te fallaré ni te abandonaré. Josué 1:5. Protección divina. El Señor te protegerá de todo mal. Él cuidará tu vida. Salmo 121:7. Refugio en la angustia. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Compañía, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. La acabamos de leer, Isaías 41:10. Promesas de provisión y fuerza, provisión de necesidades. Mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Renovación de fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Isaías 40:31. Descanso. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateos 11:28. Sabiduría. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídaselas a Dios y Él les dará, y Él se las dará. Santiago 1:5. Y aquí hay una que me encanta que dice, así dice el Señor. Haré justicia, te devolveré con gozo lo que Amén. te quitaron y te Amén. multiplicaré lo que perdiste. Joel 2:25. Si nosotros tenemos una situación de injusticia, tómense de la mano de Joel 2:25. Ahí dice, haré justicia y te devolveré con gozo lo que te quitaron. O sea, cada una de las promesas tiene un aspecto especial para cada uno de nosotros y tenemos que revisarlos. La que sigue, por favor. Fíjense bien, aquí estamos hablando de promesas de paz y esperanza. Vean esta imagen. El Señor te está señalando con un dedo y dice, te di autoridad para vencer todo pensamiento que te roba la paz. Romanos 12:2. Te lo vuelvo a leer. Te di autoridad para vencer todo pensamiento que te roba la paz. Romanos 12:2. Muchas veces lo que perdemos es la paz. Y entran esos pensamientos negativos en nuestra mente y ya hablamos de la armadura de Cristo y ya hablamos de los pensamientos que tenemos que controlar, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos pensamientos que no provienen de Dios? Perdemos la paz. Entonces, al perder la paz, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque entonces es cuando exactamente caemos y entonces caemos en un error gravísimo. Entonces, en este caso, en lo que son las promesas de paz y esperanza, dice, un futuro con esperanza, porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso lo ven en Jeremías 29:11. Paz interior. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Filipenses 4:7. Perdón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primero de Juan 1:9. También hay promesas de vida eterna y salvación, como ya lo comentamos. Vida eterna. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Nueva criatura. Si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5:17. Victoria sobre el temor. No temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10.
Y este de Deuteronomio que también nos encanta, que es Deuteronomio 31:6, que dice, nunca te dejaré ni te desampararé. La que sigue, por favor. Esta imagen también nos encanta porque muchos de nosotros estamos así todos los días, ¿no? Escudriñando la palabra y tratando de obrar de la mejor manera. Hay promesas de oración, respuesta de oración. Clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Eso nos lo está diciendo Dios en Jeremías 33:3. Peticiones concedidas, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Salmos 37:4. Lo hemos oído muy trilladamente, pero a veces no entendemos que son promesas de oración. Hay que segmentar las promesas para poder identificarlas. Dice, nota clave sobre las promesas. La Biblia asegura que ninguna de las promesas de Dios falla jamás. Josué 23:14. Y que todas se cumplen en Jesús. Segunda de Corintios 1:20. La que Sí. sigue, por favor. Ok, ¿cuáles son las promesas del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Fíjense bien, nos debe de dar reposo. Entonces también vamos a aprender a orar con los salmos, ¿sí? Las promesas de Salmo 23, vistas como una guía de fe, incluyen que nada faltará, descanso, guía a aguas tranquilas, consuelo del alma, renovación de fuerzas, guía en justicia, presencia tranquilizadora, protección, vara y callado, que eso da dirección, preparación de mesa ante los enemigos, unción de gozo, misericordia y bondad continuas, y las promesas de morar en la casa de Dios para siempre. No faltará, el Señor es mi pastor, nada, nada me faltará. Quiero que entienda que tiene que hacer apropiarse en lo que está leyendo. Lo tiene que hacer personal. Aquí se detallan las promesas versículo por versículo según las interpretaciones comunes. Si el Señor me dice que nada me faltará, nada me faltará, pero yo tengo que activar mi fe desde que tengo que ser intencional, ¿sí? Tengo que activar mi fe y decir, Señor, tú dijiste en tu palabra que nada me faltará, eres mi pastor, que yo descanso en pastos delicados, o sea, de lugares delicados, pastos que me harán descansar, ¿sí? Guía en aguas tranquilas, junto a aguas de reposo me pastorará, consuelo del alma, confortará mi alma, guía en justicia, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjese muy bien a qué grado va a tener que llegar su fe. A que realmente, aunque esté usted en el valle de sombra de muerte, como estaba Daniel en el foso de los leones, no va a temer mal alguno. No va a perder la paz y no va a perder el gozo. Presencia y protección, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento y la preparación de la mesa, aderezas de la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, yo te obedezco y el Señor muestra a mis enemigos prácticamente que Él es mi defensor. Unción, unges mi cabeza con aceite. Recuerde que a todos los reyes se les ungía como se hace hasta la fecha en la cabeza con aceite de olivo, ¿sí? Entonces, también a las ovejas se les hace eso para que no se les acerquen algunos bichos que se les meten a su nariz y la oveja pierde el control, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos ungidos, el que ya tenemos ungida nuestra cabeza con aceite, ¿entiende usted que Él es rey de reyes? Es Señor de señores. Entonces, esa unción espiritual ya la tenemos y nuestra copa está rebosando. Eso realmente, hermano, también es aplicar totalmente la fe. La que sigue. Bueno, y aquí tenemos estas imágenes también haciendo referencia a algunas de las promesas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que es lo que dijo Tony anteriormente. Y también otra promesa en Éxodo 33:14, y él dijo, mi presencia irá contigo
y te daré descanso. A lo mejor las leemos así nada más como si no pasara nada, pero la verdad es que son grandes promesas, sobre todo cuando tenemos estos tiempos de dificultad, estos tiempos de angustia, estos tiempos en donde no encontramos a la mejor gozo o en el mismo descanso, o la gente que tiene insomnio o la gente que tiene problemas económicos. Tenemos que hacer nosotras estas promesas propias en donde dice mi presencia irá contigo y te daré descanso. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, Salmo 17:8. Es lo que decía Tony. Muchas de las promesas también vienen tanto en Proverbios como en Salmos, sobre todo en los Salmos. Y es importante también, como dijo Tony, que las hagamos propias. Y estas imágenes también se las pusimos, una porque ya habíamos visto la armadura de Dios, en donde vemos lo importante que es estar poniendo nuestras vidas delante de Dios, y esta del bebecito, en donde Dios lo está tomando con sus manos, en donde también hay una promesa en donde dice, yo te creé desde el vientre de tu madre. Entonces, nos gustó mucho esta imagen también y por eso se las pusimos. Como dice Lupita, hay gente que es más visual, entonces por eso los llenamos de estas imágenes. Aquí tenemos otras más, Deuteronomio 3:16, sé fuerte y valiente, ya la habíamos visto. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Ahora acuérdense que habíamos visto en láminas anteriores que tenemos que ver 3 puntos. No es nada más a veces leer solamente la promesa, sino escudriñar la palabra, porque a veces no podemos sacar de contexto a lo mejor una promesa, pero sí es importante estudiarlas. Acuérdense, checar si tiene el sí, si es condicional, si es incondicional. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta creo que también todos lo conocemos, ¿no? ¿Quién contra mí? Te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en todo lo que hagas. Acuérdense, esto está en Josué cuando va a conquistar la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No es nada más ir. Él tiene que esforzarse y ser valiente. Y ahí es en donde nosotros tropezamos porque queremos que Dios nos dé las promesas sin condición. Queremos que nos dé las promesas sin que nos esforzamos ni seamos valientes. Entonces, sí es importante esta parte. Hay también una prédica que también escuché del pastor Quique en Horizonte, en Querétaro, y me encantó y se las voy a compartir también. Hablando un poco también de la desobediencia, de cuáles son las consecuencias, todo esto. Es importante que sepamos que Dios te ama. Dios te ama así como eres, y porque te ama no te va a dejar así. Entonces, esto también lo tenemos que hacer muy nuestro, ¿no? Dios me ama así como soy, y porque me ama no me va a dejar así. La realidad del arrepentimiento. Entonces, él lo comparaba con como cuando llevas un coche a lavar, ¿no? Dice que cuando llevas un coche a lavar, pues llevas tu coche todo mugroso y regresas en media hora, pues esperando que tu coche está limpio, ¿no? Dice, si tú llegas y ves que este coche está sucio, que no está limpio, pues obviamente te das cuenta que algo no está bien, ¿no? Entonces, y mencionaba hacia esta referencia que Dios es más o menos como, que hace como esta referencia. Dios sabe cómo estás, Dios sabe que estás a lo mejor harto, que estás cansado, que estás agotado, que estás frustrado, y Él te dice, muy bien, pues vente para acá y vamos a arreglar esto, ¿no? Pero si tú no experimentas, dice que si tú no experimentas este cambio en donde Él te está diciendo qué es lo que sí tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, pues entonces eso significa que quizá no estás entendiendo bien el Evangelio y por eso estás estancado, porque tú quieres que Dios te bendiga a tu manera y Dios no nos va a bendecir a nuestra manera. Dios no está condicionado a lo que nosotros querramos hacer. Dios no es un Dios a la medida, entonces esto creo que es algo también súper importante. Dios nos pide que seamos obedientes, y si somos obedientes a
las cosas que Él nos está diciendo que tenemos que hacer, nos da esta cantidad de promesas maravillosas que también vamos a ver lo fácil que es, o sea, porque realmente no nos está pidiendo grandes cosas y creo que también lo pusimos en alguna lámina, pero pues a lo mejor también muchos se podrían estar haciendo esta pregunta, bueno, pero pues si ya somos salvos por gracia, sí, sí somos salvos por gracia, pero también tiene que haber este cambio en ti y tú tienes que poder vencer todos estos pecados. Entonces, ahí es donde a lo mejor lo decimos muy fácil, esfuérzate y sé valiente, pero realmente tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Chequen, por favor, esas promesas condicionales, busquen el sí y busquen qué es lo que tenemos que hacer. Pónganse en el papel de papá o de mamá, porque cuando te pones en el papel de papá, pues es como más fácil entenderlo. Entonces, si tú le dices a tu hijo, recoge tu cama, y te dice, ay, no, pero ¿por qué? ¿Pero cuándo? ¿Pero es que? ¿Pero cómo? ¿Pero yo por qué? Pero, y nosotros nos comportamos exactamente igual. Entonces, Dios no te va a pedir nada que no te sea conveniente. Todo lo que te va a pedir va a ser porque te conviene, porque Él busca planes de bien y no de mal para ti. Entonces, necesitamos ser muy obedientes a esto y vamos a ponernos en ese papel de hijos también, porque somos sus hijos y nos encanta desobedecer y hacer berrinches. Antes de que la pases, Mirna, si te regresas tantito, por favor. Yo nada más quiero poner un ejemplo, aprovechando estos ejemplos que puso Mirna. Yo busqué, por ejemplo, unas promesas sobre salud física y sobre protección sobre injusticias, porque a veces vivimos injusticias que están alrededor nuestro, ¿no? Y les voy a leer nada más cuatro. Protección divina. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 2, 121, 7. Salud y bienestar. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Salmo 103, 3. Justicia y vindicación. Así dice, ¿eh? Vindicación. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 142. Seguridad y refugio. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro en las tribulaciones. Salmos 46, 1. Y me encantó esto que dice, estas promesas nos recuerdan que Dios es nuestro protector, sanador y defensor, que te brinda paz y consuelo. La que sigue, por favor. Oye, Ahora Tony, sí, bueno, ahorita vemos la lámina que sigue, pero se me fue el avión, Tony, se me fue el avión. Algo te iba a decir que comentaras al respecto de esto que acaba de mencionar Lupita, pero se me fue el avión. Ahorita me acuerdo y se los vuelvo a comentar, perdone. Sí, sí, con gusto. bueno, Sí, aquí a lo gracias. que me refiero es que hay promesas específicas. Yo busqué promesas de salud por cuestiones de salud que ahorita estamos viviendo en casa y de injusticias, porque todos vivimos injusticias con la gente que está alrededor de nosotros, ¿no? Y realmente encuentras estas, encuentras Salmo 46, encuentras que Dios hará justicia por ti, encuentras que Él es nuestro refugio, encuentras que Él sanará toda enfermedad y sobre todo que Él será nuestro juez y nos protegerá. Pero el punto es, busquemos las que realmente necesitemos y tomémonos el verbo es asirse, es tomarse de, agarrarse de esa promesa para que tú te sientas mejor. La que sigue ahora sí. Ya me acordé, niñas, es esta parte que hablábamos, Tony, la semana pasada, antepasada, de quedarse quietos, que la lucha no es de nosotros. Entonces, no sé si quieres comentar algo así de quédate quieto. No te oyo, no creo que está en mute, Mirna. No la veo, a ver. Sí, está en mute hablando ahorita, entonces si quieres vemos la siguiente lámina. Ah, ok. Bueno, pues acuérdense que hace 2 semanas vimos esta parte de que la batalla no es nuestra, la batalla es de Jesús y que nosotros nos tenemos que quedar quietos y creer en todas estas promesas. Ok. Si pasas la siguiente, gracias. Las 10 Ujú. promesas más importantes de la Biblia.
Destacan el amor, la protección y el cuidado de Dios, ofreciendo esperanza y seguridad eterna. Se centran en la salvación, la provisión, la compañía constante y el futuro lleno de esperanzas, asegurando que Dios cumplirá lo que ha prometido. Aquí se presentan algunas de las promesas más significativas según la Biblia. Salvación y vida eterna. Jesús promete que quien cree en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Juan 10:28 y Juan 5:24. La presencia constante de Dios. Dios promete no dejarte ni desampararte, estando contigo en cualquier situación. Deuteronomio 31:8, Isaías 43:2. También está la provisión de todas las necesidades. Dios se compromete a suplir lo necesario, comida, vestido, para quienes buscan su reino. Mateo 6:31-34. Un futuro con esperanza. Dios tiene planes de bien, bienestar y un futuro esperanzador para sus hijos. Jeremías 29:11. El regalo de la paz interna, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará el corazón y la mente de quienes confían en Él. Filipenses 4:6-7. La respuesta a la oración, Dios promete escuchar y responder, invitando a pedir para recibir. Mateo 7:7. El perdón de los pecados, si se confiesan los pecados, Él es fiel para perdonar y limpiar. Primera de Juan 1:9. Sabiduría en abundancia. Si alguien necesita sabiduría, Dios le dará a quien se la pida sin reproche. Santiago 1:5. Fortaleza y ayuda en la debilidad. Dios fortalece y sostiene a quienes están cansados o débiles. Isaías 41:10. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios promete un futuro sin muerte, llanto, ni dolor, ni lamento. Apocalipsis 21:4. Muchas de estas ya las vimos anteriormente, pero se las marcamos en amarillo porque sabemos que algunas de estas 10 son de las más comunes o de las más necesarias, sobre todo para nuestra situación actual, de lo que estamos viviendo. Estas promesas actúan como anclas de fe, asegurando que Dios es fiel a su palabra. Todo esto también lo pueden checar en Hebreos 10:23. Tony, Mirna ahorita te estaba haciendo un comentario de que hacía un tiempo estábamos hablando de que las promesas, pues no nada más es saberlas y usarlas. Si quieres comentárselo, Mirna, otra vez. Sí, Eh, hablaba de quedarnos quietos, Tony, de que la batalla no es nuestra. la batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y ahorita vamos a aprender cómo orar con las promesas. Y curiosamente, Lupita, bueno, nos está invitando el Señor a la guerra espiritual y poniéndonos una armadura, ¿ok? Pero dentro de esa armadura, la única defensa que tenemos nosotros contra el enemigo es directamente ya la espada. Estamos protegidos con todo lo demás, pero es la espada directamente. Estamos listos, ya bien equipados, y de repente nos dicen, pero tu fortaleza es estarte quieto. Entonces Ujú. te quedas como, a ver qué clase de ejército entonces sois. Cuando nosotros nos estamos equipando con toda la armadura de Cristo, tomamos la espada del Espíritu, Él, nuestro Señor, se para enfrente de nosotros, Él es el capitán que va adelante, el ángel del Señor es el que pelea nuestras batallas. No nosotros. Entonces, nosotros, al activar nuestra fe, al decirle, Señor, tú dijiste en tu palabra, ¿sí? No me acuerdo en qué versículo, quizá, no me acuerdo en qué pasaje de la Biblia, en qué libro estás hablando. No, el Señor quiere que te recuerdes lo que Él dijo y tú lo activas con tu fe, por eso es importantísimo. La fe es prácticamente la moneda del poder que tenemos para ir adelante. Y Señor, es que tú lo dijiste y yo sé que vamos a estar bien y que los planes que tienes para nosotros son de paz y son de bien y que y tenemos que activarlo con el nombre de Jesús y también cubrirnos con la sangre de Cristo. Ok. Oye, aquí tengo un acordeoncito en donde dice estas cosas que nos pide Dios, porque mucha gente a lo mejor se está preguntando, ay, no, entonces no me las van a dar así nada más, tengo algo que hacer. Entonces, fíjense, solamente les voy a dar 10 ejemplitos de lo que hay que hacer. Obediencia a los mandamientos, arrepentimiento
y conversión, fe y confianza en Él, perdonar a los demás, buscar a Dios con todo el corazón, humildad y dependencia de Él, amar a Dios y al prójimo, perseverancia en la fe, oración y súplica, santificación y separación del pecado. Entonces, si Ay, nomás. realmente nosotros hacemos un estudio profundo de cuáles son las cosas que nos está pidiendo Dios, pues no es así como hacer una ecuación matemática complicadísima. Entonces, tenemos que entender esta parte, entender qué es lo que nos está pidiendo y siempre creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y saber que si hacemos estas cosas o procuramos hacer estas cosas, le pedimos perdón porque obviamente todos cometemos errores todos los días. Él obviamente va a cumplir esas promesas y también hay una promesa en donde dice que no habrá nada que nos separe del amor de Dios. ¿Ibas a decir algo, Tony? Sí, yo creo que dentro de la lista que acabas de poner, yo también pondría adoración, porque si nosotros vamos a, ¿te acuerdas la conversación que acabamos de tener en donde estamos acordándonos de Pablo y de Silas? Que Sí. adentro de la cárcel ellos están detenidos, golpeados hasta casi la muerte, Ah, están sí. encadenados, están con un cepo prácticamente también en sus piernas y están pues en una catacumba, esos eran las cárceles, hasta abajo, el fondo de la tierra. ¿Y qué empiezan a hacer ellos? A adorar. Adorar. Sí, es que ¿Cuál? estos solamente son 10 ejemplitos, pero por eso Ujú, les decimos que chequen bien qué es, o sea, que busquen este sí para saber qué es lo que te está pidiendo. Pero realmente no son cosas así como que no podamos hacer, ¿no? Simple y sencillamente tenemos que luchar con nuestra carne, como dices tú, Tony, que es mucha, que el ego, la soberbia se envanece rapidísimo. Y ujú. entonces tenemos que luchar contra eso para poder hacer lo que Él nos está pidiendo y tener todas estas maravillas. Sí, y acordándonos de la adoración, fíjate muy bien, en medio de la prueba, desata, rompe las cadenas, se abren las puertas de opresión, ¿sí? Ujú. Entonces, si está en la Biblia, si le pasó esto a los personajes bíblicos, es un muy buen ejemplo para que nosotros lo adoptemos en nuestra vida. Y saber que Dios no cambia, que Dios Así es, no cambia, no cambia nunca, Él va a ser, es y será siempre. así es. Entonces, si Él lo prometió, si Él nos los está poniendo, lo va a cumplir sí o sí. Entonces, tenemos que creer en todas estas promesas. Amén. Bueno, importantísimo. Obediencia total, santidad total. En la obediencia nosotros tenemos promesas de la redención. Dios promete enviar a su Hijo Jesús para salvar a la humanidad del pecado y lo vemos desde Génesis 3:15, que sabemos que se llama, es el protoevangelio, o sea, el primer evangelio que tiene la Biblia. Y en Juan 3:16, ¿no? Que sabemos la promesa que Dios nos da a través de él. La promesa de una nueva alianza. Dios promete establecer una nueva alianza con su pueblo escrita en sus corazones. O sea, fíjese muy bien, ya tenemos la palabra escrita en nuestros corazones, la tenemos que poner en acción. La promesa de restauración, Dios promete resucitar a los muertos y darles vida eterna. Los muertos somos nosotros, hermanos. Cuando nosotros no hemos recibido a Cristo, estamos muertos a nuestros pecados. ¿Sí? Dios promete dar vida eterna a aquellos que creen en Él. Está en Juan 3:16 y en Primera de Juan 5:11, 12. La promesa de la santificación, Dios promete santificar a su pueblo y hacerlos santos. O sea, decir, hermano, que vamos a entrar en procesos. Le llamamos prueba, son procesos, va a haber cambios, va a haber dolor, sí, es muy probable. Mientras más pongamos oposición, nos va a costar mucho trabajo. Este está en Primera de Tesalonicenses 4:3, en Hebreos 10:10. Y la promesa de la protección, Dios promete proteger a su pueblo de los peligros
Y las adversidades está en Salmo 91, 1:16 y en Primera de Pedro 1, 3, 5. La promesa de la provisión, Dios promete proveer para las necesidades de su pueblo. Está en Mateo 6, 31, 33 y en Filipenses 4, 19. Fíjese bien, la necesidad del pueblo no nada más es provisión material. Nuestra provisión espiritual también está prometida, ¿sí? La promesa de la restauración, Dios promete restaurar a su pueblo y hacer que su situación mejore en Jeremías 29, 11, en Romanos 8, 28. La promesa de la victoria y la muerte en Primera de Crónicas 15, 57, en Apocalipsis 21, 7 y la promesa de una nueva creación. Dios promete crear un nuevo cielo y una nueva tierra en donde habitaremos con Él. Habitaré a la justicia y gracias a Dios en el nombre de Jesús estaremos ahí, en la Nueva Jerusalén, en Isaías 65, 17 y Apocalipsis 21, 1, 5. Las promesas de la maldición, pues hermanos, hay desobediencia, ¿no? Dios promete maldecir a aquellos que desobedezcan sus mandamientos. Perdón, hermanos, está fuerte, pero tenemos que saber. Está en 28, 15, 68. La promesa del castigo, Dios promete castigar a su pueblo por sus pecados en Levítico 26, 14, 19 y Deuteronomio 28, 15, 68. La promesa de destrucción. Dios promete destruir a su pueblo si no se arrepienten. En Jeremías 7, 1, 34, Ezequiel 7, 1, 27. La promesa de la enfermedad, Dios promete enviar enfermedades y plagas sobre su pueblo por su desobediencia en Deuteronomio 28, 21, 22 y Levítico 26, 16. Y Dios promete empobrecer a su pueblo si no obedece sus mandatos. Fíjese muy bien, si no estamos obedeciendo mandatos, empobrecemos en todas las áreas de nuestra vida. Está en Deuteronomio 28, 48, que me gustaría mucho que leyeran Deuteronomio 28, hermanos. Ahí hay bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia. Y en Levítico 26, 20, la promesa de la derrota, Dios promete entregar a su pueblo en manos de sus enemigos si no obedecen. Deuteronomio 28, 25, Levítico 26, 17. La promesa de la esclavitud, Dios promete entregar a su pueblo a la esclavitud si no obedece. Está en Deuteronomio 28, 48 y Levítico 26, 17. La promesa de la dispersión, Dios promete dispersar a su pueblo entre las naciones si no obedecen. Está en Deuteronomio 28, 64 y Levítico 26, 33. Y la promesa de la pérdida de la tierra. Dios promete quitar la tierra a su pueblo si no obedecen. Deuteronomio 28, 68 le va a dar muy claro, hermano, muy claro a lo que podemos nosotros perder o lograr. En Deuteronomio, en la promesa de la pérdida de la tierra, ya lo vimos, perdón, y también la promesa de la separación de Dios. Eso, hermanos, se llama muerte espiritual. Dios promete separarse de su pueblo si no obedecen y yo le pido de favor mucho cuidado con esto porque regresar a la muerte espiritual es también estar en manos por completo de Satanás. Está en Isaías 59, 1, 2 y en Jeremías 7, 1, 34. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entenderlo? Mire, yo compré el libro de El poder de la oración por tus hijos adultos de Stormy o Marshall. Le vamos a pasar la fotografía en Facebook para que si usted lo quiere adquirir, lo haga. Y vamos a ver qué dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esto está en Isaías 54:13. Y perseverad en oración, velando en ella en acción de gracias. Gracias, recuerde, gracias a Dios en todo. No gracias porque choqué, por ejemplo, sino porque a pesar de que choqué, Señor, tú me vas a ayudar a que en este momento lleguen los del seguro. Gracias que no nos pasó nada, gracias que todo se va a solucionar. Tenemos que aprender en positivo todas las cosas para bendecir a Dios. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Esto está en Colosenses 4:2. Mire, en lo que es el índice del contenido del libro, dice como que cada capítulo, nada más le pusimos 5, y le voy a decir cómo he orado por mis hijos adultos
para que usted tome en cuenta que aparte de que puede ir a los versículos bíblicos que ya tiene ahí, usted puede empezar como lo voy a hacer yo ahorita. Señor, tú dices en tu palabra que todos mis hijos serán enseñados por ti y que se multiplicará la paz de mis hijos, Señor, pero también espero que en el nombre de Cristo Jesús también se multiplique mi paz. Gracias, Señor, porque sé que tengo que perseverar en oración, velando en ella en acción de gracias, dedicándome a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido a ti, Señor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que vean mis hijos, veamos en mis hijos derramar tu espíritu en sus vidas, para que desarrollen un corazón para su palabra y sus caminos, para que crezcan llenos de sabiduría y discernimiento y revelación, para que encuentren libertad, restauración y plenitud en Cristo, para que entiendan el propósito de Dios para sus vidas. Y así hay muchas más detalles en el contenido de este libro. Yo tomé los títulos, hermano, usted ya tiene ahí algunos versículos, ya oré con usted en los primeros 3 versículos que les pusimos, entonces eso queremos que sea como pues un ejercicio que usted puede llegar a hacer, hermano, sin que termine diciendo en Isaías 54:13, como lo hemos venido haciendo nosotros, sino, Señor, tú dices en tu palabra, y si usted quiere decir en dónde, en qué libro se encuentra, está perfecto, hermano, no hay ninguna situación. Solamente lo que queremos es enseñarle cómo lo ponga en práctica. La que sigue, por favor. Dios es un Dios que cumple sus promesas y su palabra es fiel y verdadera. Podemos confiar en Él y en sus promesas sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien. Las promesas de Dios nunca perderán su poder ni dejarán de cumplir su propósito en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, hermanos, les pido que también oren cubriéndose con la sangre de Cristo, sellando sus mentes con la sangre de Cristo y las de sus familias, que también oren siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque Amén. esas son las herramientas que vamos a ir viendo en el camino, hermanos, que el poder de la espada del Espíritu es algo tan grande, tan fuerte y poderoso que Cristo mismo pelea nuestras batallas. La que Sí, y sigue, bueno, yo nada más perdón. para terminar, yo quería comentar, porque obviamente pues vamos haciendo estas presentaciones y nos van surgiendo varias preguntas y encontré esta parte del juramento, que a lo mejor no tiene mucho que ver con las promesas o sí, pero ya ven que es muy común que dicen que los cristianos no juramos. No juramos en nombre de Dios en vano, no, ¿por qué? Entonces yo me hice estas preguntas y me di a la tarea de buscar en dónde está mencionado eso. Y dice que la enseñanza de Jesús sobre la honradez en las promesas se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice, no rompas tus juramentos, pero yo te digo, no hagas juramentos. No digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan tus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y ni siquiera digas por mi cabeza, porque ustedes no pueden hacer que ninguno de sus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di si lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Eso no lo digo yo, está en Mateo capítulo 5 versículos 37, 33 al 37, perdón. Y y aquí es importante enfatizar esta parte, la importancia de la integridad y la veracidad en nuestras palabras y acciones. No debemos hacer promesas que no podemos cumplir. Así Entonces es. creo que la mayoría de nosotros somos muy dados a decir, ay, te lo prometo por Dios, o ay, sí, claro, te lo prometo. Y tenemos que entender que la promesa tiene un significado muy fuerte, es un significado entre dos personas para hacer algo. Obviamente, pues ahora se manejan promesas entre funcionarios públicos, entre los soldados, cuando se hace un contrato, cuando estás en un juzgado y pones la mano sobre una Biblia, lo hemos visto en muchísimas películas,
pero hemos visto alrededor de todas las historias que hemos visto que los seres humanos siempre nos terminamos equivocando. Aparte es muy diferente hacer una promesa para decir si nos vamos a ir a tomar un café o hacer una promesa de prometerle a un moribundo que vas a cuidar a su mamá por siempre o para siempre o a sus hijos. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado de lo que significa una promesa, darle el valor de lo que tiene una promesa, pero sobre todo entender que las promesas de Dios no son cualquier cosa. De veras Así que es. somos millonarios, somos ricos, deberíamos, como les dije al principio, de estarnos pavoneando y estar orgullosos de ser hijos de Dios, de tener todas estas promesas para nosotros. Y poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta que estas promesas condicionales realmente no son tan complicadas, pero como les dijo Tony, en estas promesas también por la desobediencia o por el incumplimiento, pues tampoco está padre. Pero, pues no nos va a pedir nada, como les mencioné anteriormente, que no nos sea conveniente. Todo lo que nos va a pedir es porque es conveniente. Tú no le das a tu hijo un Ferrari a los 8 años o a los 10 años porque sabes que se va a ir a estrellar. Entonces, Él siempre va a hacer cosas para que nosotros estemos bien, para que tengamos una vida maravillosa. No sé, Lupita, si tú quieres comentar algo, esta es la última lámina. Creo que no está, ¿verdad? Creo que estaba batallando con... ¿Sí Con el estás? Nintendo. No, es el Sí, internet. creo que estaba batallando con el internet, pero bueno, pues les damos muchas gracias. No sé, Tony, si quieras comentar algo más. Pues yo espero que verdaderamente valoren todo lo que Dios nos dejó ya. Ya lo tenemos, solamente tenemos que ponerlo en acción. Y eso es con fe. Así es, pues muchas gracias, que Dios los bendiga, que esperemos que esta presentación les guste mucho, repásenla, acuérdense que se la subimos en el grupo de WhatsApp, la subimos en el Facebook también, obviamente la clase grabada, pero también les subimos el PDF para que ustedes lo puedan repasar desde casa. Que Dios los bendiga, buenas noches. Buenas noches, gracias, Mir. Gracias, Gracias. Lupita.